Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde vamos a hablar de un tema del cual me pregunta mucha gente, tanto en talleres como en el día a día. Vamos a hablar de la boca, de la higiene de la boca, del cuidado de la boca y qué mejor que para hablar de este tema que un experto en ello. Tenemos a Paco Pidal, un odontólogo integrativo. Vamos a ver lo que nos cuenta Paco. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Pues Aquí estamos encantada de para... tenerte aquí esta tarde para poder exprimirte al máximo y preguntarte todas esas cosas y dudas que la gente me pregunta, porque el tema del agua y el tema de la boca es una cosa que a la gente que está metida en el ámbito del autocuidado como que le preocupa muchísimo. Así es. En clínica también sucede que hay pues recurrencia, ¿no? en preguntas acerca de cómo cuidar en casa y con qué recursos, intentando pues huir de la toxicidad, intentando poner pues, los mejores recursos para intentar bien recuperar la salud, bien mantenerla si ya la tenemos. Y bueno, y en eso estamos, en intentarla recuperar y mantener. Y Paco, antes de adentrarnos en este tema, ¿desde cuándo trabajas tú como odontólogo? Pues yo salí de la universidad en 2002. Estuve durante unos cuantos años haciendo una odontología convencional, lo que me enseñaron, y llegó un punto en el que empecé a sospechar que había lagunas, que había cosas que no funcionaban porque faltaba información. Y después de perfeccionarme dentro de la caja de lo oficialista, pues salí un poco al exterior a olisquear qué había por ahí y me encontré con cosas muy interesantes que he ido progresivamente incorporando a mi práctica clínica para mejorar los resultados, básicamente. ¿Y esto sobre qué año sería? Yo creo que aproveché ese bajón en la actividad que ocurrió a partir de 2008, 2009, para aprovecharlo y catapultarme a estudiar otras disciplinas y así ha sido muy progresivo, ¿eh? Mi andar ha sido muy progresivo porque yo soy prudente y no me gustan las catarsis y los cambios rápidos porque me tambaleo. Y bueno, ya está a día de hoy. Estamos hablando de unos 15 años ya, que son años para tener experiencia clínica. Sí, sí, y además con plenitud de trabajo para poder ver qué funciona, qué no funciona y qué cositas van bien y qué cositas van bien sin ser elitistas, que es una cosa que también me gusta. Hay odontología biológica. Este año pasado, por ejemplo, que estuve en un congreso en Estambul de la sociedad científica que bautizó el protocolo de quitar amalgamas. Es la primera vez que hicieron un congreso fuera de Estados Unidos. Me encontré con compañeros que tienen clínicas estratosféricas con precios brutales, lo cual me encantaría hacer porque eso te permite acceder a tecnología y a un montón de cosas muy bonitas, pero en mi caso trato de hacerlo lo mejor posible dentro de algo que alguien con una economía normal sea capaz de pagar si valora cuáles son las mejoras, ¿no? Respecto de, bueno, de simplemente pensar y hacer a nivel protocolario y ya está. Para las personas que no sepan de qué estamos hablando, los amalgamas son los empastes que nos ponían anteriormente. Yo recuerdo cuando era pequeña o cuando tendría 9 o 10 años que llevaba la boca llena de empastes de estos con mercurio, ¿no? Sí, eso ha sido, yo creo que la animalada genocida, casi diría, mayor que ha hecho mi profesión a lo largo de la historia, casi 200 años. Y la verdad es que ha generado mucho daño en la profesión, en los trabajadores de las clínicas, en los pacientes y bueno, y hasta el día de hoy, porque en realidad, como bien sabes, el mercurio es un tóxico muy potente que se bioacumula y que pasa de generación en generación. Yo hay veces que le hago la pregunta a las señoras, ¿las amalgamas se las puso antes de tener a sus hijas o después? Porque puede que sus nietos contengan mercurio que estaba en las amalgamas de usted. Sí, La- es un tema grave, la verdad.
La importancia, ¿no? Esto es como el amianto, cuando ponían los techos de Uralita, luego se vio que eso era dañino para la salud y se ha retrocedido, ¿no? Con el tema de los amalgamas, verdaderamente en estos años con gente que hablo, hay poca gente a día de hoy que sea consciente del riesgo que conlleva eso para la salud. De hecho, yo con gente que he dado masaje y le ha pasado algo y digo, esto, ve a un dentista, digo, porque algo te tiene que estar pasando. Parece una tontería, pero un problema en la boca te puede repercutir a tener contractura, a tener dolores, a tener molestias en todo el cuerpo. O sea, te puede repercutir en todas las partes del cuerpo. Sí, y muchas veces incluso sin dar síntomas locales. Ten en cuenta que la boca, su naturaleza, digamos, su función biológica es tan sumamente importante porque es pues mantenernos con vida, ¿no? A partir de la nutrición, de la hidratación, incluso de la capacidad de comunicación, que son las funciones básicas que tiene la boca, es tan importante que nuestra naturaleza la ha hecho muy resistente. Entonces, hay posibilidad de que tú no tengas síntomas a nivel local, pero patología sin descubrir o tratamientos que no te están sentando bien o otras condiciones pueden estar alterando a nivel regional y a nivel completo en el resto de tu organismo sin que tú seas consciente porque precisamente pues, no está el efecto este dolor lineal de me duele aquí, luego aquí tiene que haber un problema. A veces es más complejo que esto, sí, sí. Cuando viene ese dolor o ese dolor agudo de muela que ya no sabe uno dónde meterse, ahí es donde está el problema. ¿Cada cuánto tiempo tú recomendarías, por ejemplo, una visita a nivel de prevención para no llegar a su extremo? Mínimo un año. Yo no creo que sea razonable decirle a nadie que tarde más de un año en acudir a su dentista para hacer una revisión bien y poder cerciorarse de si va por buen camino, de si hay algo que se está torciendo, hacer el seguimiento de tratamientos que se han hecho, que hay que cerciorarse de que tu cuerpo los está aceptando bien. Dicho esto, hay personas que necesitan un seguimiento más a corto. Y hay otros que si se pasan un poco no va a suceder nada, pero a esa conclusión llegamos después de haber hecho muchas revisiones anuales en las cuales hay ausencia de riesgos y de certeza de patología. Yo creo que hace poco mal gastarse 4 perras en ir al dentista una vez al año como mínimo. Ya digo, esto no es una receta que yo emita, pero desde luego nunca más de eso porque son poquitos recursos que uno pone, un ratito muy pequeño, no dolor, a lo mejor un par de radiografías muy pequeñas, cuya radiación hoy en día con los captadores digitales es muy baja y es asumible a cambio de la información que nos ofrecen. Y con eso poder dirigir bien tu felicidad absoluta, porque vas de maravilla, o los recursos que tengas que disponer con tu dentista para llegar a un lugar mejor si es que hay algo que necesita de mejorarse. Y para las personas que tenemos o tienen miedo al dentista, Información. yo Es creo que verdad, en mi caso es por los pinchazos que me daban, ¿no? Yo lo pasé muy mal con las muelas del juicio y otra historia, ¿no? Y los pinchazos esos que me daban de anestesia, tengo yo ahí un recuerdo, pero las veces que luego voy al dentista digo, uy, tampoco era para tanto. es chungo porque siendo un lugar donde potencialmente es tan sensitivo y por lo tanto puede ser tan doloroso, tanto la patología cuando se presenta como algunas de las intervenciones que a nivel profesional tenemos que hacer en ese lugar, pues, pues se puede experimentar bastante dolor, ¿no? Y ese dolor pues genera un trauma, genera un recuerdo. ¿Y cómo se combate? Yo creo que tiene que combatirse desde la cognición. Es decir, que tienes que convencer, tienes que hacer una especie de negociación, ¿no?, contigo misma para sobreponerte al hecho de que te desagrada exponerte a esa situación por lo potencial de molestia que te puede suponer, pero es que lo que vas a conseguir, y no vas a disfrutar desde luego en la clínica dental, pero sí lo vas a poder disfrutar a posteriori, es que eso te va a permitir estar más sano durante más tiempo. Entonces te tienes que convencer porque realmente a nadie le apetece. No es apetecible, no se viene a disfrutar. No es como cuando pasas por una tienda y ves algo que te gusta, entras y lo compras, estás disfrutando todo el proceso. Aquí no, aquí vienes a invertir. En la clínica vienes a invertir, a no pasarlo bien, a gastarte dinero, a echar un rato que podías emplear en otra cosa más agradable, pero para poder después disfrutar de tu salud, de poder masticar bien, de poder sonreír y gustarte.
es necesario pasar por ese proceso. Si solamente atiendes a lo emocional, sobre todo si es un emocional negativo, igual vas por el camino que no es y después pues, te puedes arrepentir a la larga. Y Paco, una de las preguntas que me suelen hacer los talleres de cosmética con el tema de preparados, caseros y todo esto, ¿qué diferencia hay con los caseros que podamos preparar y con lo que te venden tradicionalmente por el tema de los ingredientes? La cosmética en general, la bucal no se escapa de eso. A nivel industrial no funciona. No funciona. Solamente le funciona a la industria porque hace un buen dinero vendiendo cosas que si bien aparentan funcionar, es falso. Te hacen rehén, pues te echas, yo qué sé, acondicionador en el pelo y dices, uy, qué sedoso me ha quedado, pero tú no estás tocando tu pelo, estás tocando los plásticos y las siliconas que llevaba el producto y que han dejado un residuo ahí, que después eso entra, por supuesto, eso termina en tu sangre. En el caso de la boca es parecido. Hay sensaciones que te generan, ¿no? Sobre todo se vende mucho el frescor, como si el frescor fuese inherentemente bueno. Yo no lo entiendo, pero eso activa un mecanismo que nos tienen bien grabado y tú compras. La cuestión es que los dentífricos, los colutorios, los bálsamos labiales, en general están hechos a base de porquerías químicas que son muy baratas de producir y que con la suficiente mercadotecnia tú vas y te rascas el bolsillo, te las compras y te las metes en tu cuerpo pensando que eso va a mejorar algo y nada más lejos de la realidad estropea más que mejora. Pero hace la apariencia de... Y hay que intentarse escapar de eso igual con lo mismo que te he dicho antes, con información. La información es que nuestro cuerpo no entiende bien la mayoría de las sustancias químicas que se contienen en la mayoría de esos productos simplemente porque no han estado en la naturaleza hasta hace 50 años que se inventaron. Entonces nos hieren, nos hacen daño. Nuestro cuerpo no las sabe manejar. Sin embargo, las sustancias que hay en la naturaleza desde hace millones de años, nuestro cuerpo sí se ha puesto filogenéticamente en contacto con ellas y sí sabe usarlas como herramientas para nutrirse, para repararse y para funcionar con ellas. De ahí que nos guste las cosas de origen natural. Las listas de ingredientes interminables, llenas de números, de códigos y de nombres de derivados del petróleo, pues las hacemos a un lado y vamos a abrazar algo natural, bien de la industria que sí se dedica a eso, que la hay, aunque no abunde, o bien haciéndolo nosotros. Y luego con el tema del flúor, que tanto debate genera. Sí, el flúor y la amalgama son casi las dos cosas más gordas Han hecho más ruido. que no son discutibles en odontología. Hablas con algún compañero y le mentas cualquiera de esos dos temas y es como otras mentiras, ¿no? Que hay no me voy a meter en eso, pero como otras mentiras que hay en otras parcelas del conocimiento que no se pueden discutir. Entonces, cuando hay algo que no se pueda discutir es porque posiblemente se tiene miedo de que en la discusión salga que lo que se tiene preestablecido no es verdad. Y hay que poderlo discutir. Todo se tiene que poder discutir, porque si no, no avanzamos en la ciencia. El flúor, si bien es cierto, porque es muy reactivo, que se combina con el esmalte dental. De hecho, se combina con los cristales de calcio y de fosfato, que no solamente están en el esmalte dental, también están en el hueso, en los huesos. Esto es cierto y que in vitro potencialmente puede, a la larga, poder hacer que ese esmalte sea menos soluble en ácidos, que esta es la idea que subyace al hecho de meterlo en productos que nos metamos en la boca, que se combine con el esmalte, con la primera capa del esmalte dental y lo pueda hacer más duro, digámoslo así. A la vuelta de ver la estadística a largo plazo, no pondera demasiado esa teórica mejora en el hecho de bajar los índices de caries de la población. Entonces, teniendo presente que es una sustancia reconocida como un neurotóxico, administrarte pequeñas dosis todos los días, no sé hasta qué punto presenta más ventajas o inconvenientes.
Y si no sé hasta qué punto presenta más ventajas o más inconvenientes, el principio de precaución invita a abandonarlo. Así es mi modo de pensar. Es muy lógico. Tú le metes un neurotóxico en pequeñas dosis, no te mata, obviamente, es matarratas. A cierta dosis es un matarratas, se usa para eso. Pero en pequeñas dosis no te mata porque tienes mecanismos para zafarte de ello, pero pequeñas dosis de flúor, porque por más que tú lo escupas, que ahora se pregona que no lo escupas, ¿eh? Esa es otra. Hay una parte que la absorbes a través de las mucosas, por la vía sublingual, con lo cual una pequeña parte 3 veces al día entra dentro de tu medio interno y va a muchos lugares, entre los cuales está, porque el flúor y el yodo son muy parecidos, a vuestra tiroides femenina, y yo pues sospecho que forma parte de las causas de disrupción endocrina tiroidea que hace que tengamos una epidemia de hipotiroidismo, sobre todo en las mujeres que estáis más predispuestas a eso. Entonces yo lo evito. Y además que está visto y es completamente lógico que fortalecer el esmalte no es tan necesario. De lo contrario, habríamos perdido nuestro esmalte hace milenios y nos habríamos extinguido. Lo que hay que hacer es comer adecuadamente para no estar agrediéndolo. Nuestro esmalte es prácticamente perfecto si no lo fastidiamos. Lo que hay que hacer es tener la dieta correcta que no genere las condiciones ambientales para que nuestra boca esté agrediendo a nuestros dientes y los destruya. Ese es el quid de la cuestión. El punto 1 está ahí. Después podemos ir al dentista, podemos cepillarnos los dientes, que sí, podemos usar hilos, sí, podemos enjuagarnos, sí. Si no comes adecuadamente y el nivel de hidratos de carbono está por encima de donde debe, todas esas otras cosas pasan a un segundo plano y tú vas a estar enfermo. Y la masticación también es súper importante. Porque la saliva es otra magia que tenemos de forma natural que hay que usarla. Los dientes tienen que triturar a nivel mecánico y andar, digamos que desmenuzando en partículas pequeñas lo que nosotros ingresamos y antes de tragarlo. Pero además hay que mezclarlo, ese bolo alimenticio hay que mezclarlo con la suficiente cantidad de saliva porque eso comienza la digestión a diferentes niveles. Y lo que no hagas en la boca, después el estómago y el intestino no son tan capaces de hacer esa función que tenías que haber hecho aquí arriba. Masticar con detenimiento y con el mayor nivel de conciencia, aunque sea un acto bastante automático, hace que le saques mucho más jugo, nunca mejor dicho, a aquello que te metes en la boca y que quieres que forme parte de ti después. No es un mero trámite. Para ayudar a absorber mejor los nutrientes, está claro. Claro. Y Paco, ¿cómo se toman los pacientes que te visitan y no te conocen? Porque la gente que te conocen sabe lo que hace y sabe tu trayectoria. Y las personas que no saben o que vienen de nueva, sí, voy allá al dentista. En realidad, si les hablas así con un poco de sensatez, todo el mundo acepta muy bien que le cuentes algo que no había escuchado antes, ¿sabes? La cuestión es que lo expliques. Si solamente dices, no, eso no se hace así, usted tiene un empaste de amalgama que hay que cambiar y necesitamos hacer un protocolo de seguridad y tal, y ya está, y usted tiene que pagar el doble, y pues no se entiende, porque claro, es que le estás diciendo que se tiene que quitar un empaste que le puso su dentista en el que confiaba en los últimos 30 años. Ahora, tú explicas, mira, esto resulta que se pensaba esto, pero esto no es verdad, y entonces hay que proceder de este modo y de este modo y de este modo. Y yo, pues, soy de la idea de que si no metemos cosas que vienen del petróleo en la boca, pues podría ser mejor. Y si usamos materiales que no generan electricidad y que no se degradan tanto en el tiempo y por tanto no van a entrar dentro de tu organismo, sino que se van a quedar haciendo su función aquí, en tu muela, pues es mejor. Y es que cae todo por su propio peso. Yo no puedo defender una cosa que yo previamente no haya estudiado y no haya comprendido. Y entonces la trato de trasladar con transparencia y la mayoría lo entienden. Es un problema que tenemos en odontología muy grande y lo entiendo porque radica en el hecho de que una clínica dental es un sitio en donde por la gran cantidad de normativa y la gran cantidad de aparatología y de cosas que tenemos,
tienen unos costes fijos muy grandes, ¿vale? Entonces, el tiempo en la clínica dental es oro. De modo que muchas veces pecamos de emplear poco tiempo en explicar a los pacientes qué les sucede y qué les proponemos para mejorar lo que les sucede, y ahí radica muchas veces malentendidos, falta de confianza y no generamos equipo con la gente. Pasa a ser una mera transacción comercial y eso a mí no me gusta. Hay que ir tranquilo y, como tú dices, sabiendo lo que te van a hacer, que te expliquen las cosas. Yo también soy partidaria de explicar las cosas y que la gente entienda por qué hacer las cosas, no hacer por hacer. Sí, sí. Incluso hasta llegar al punto de que a través de una conversación decidir no hacer nada. Eso me ha pasado. Ya estar hablando con alguien, viendo cuáles son sus expectativas, qué tiene en la boca y darnos cuenta conjuntamente que no casa una cosa con la otra, que lo que yo le puedo ofrecer y me parece lógico, el paciente lo va a recibir como una cosa negativa, la boca necesita una cosa, el paciente pide otra, y decidir en ese acto disolver nuestra relación. Pero claro, eso es grandísimo y es buenísimo, porque imagina si ante una situación malentendida empiezas a tratar a un paciente que tiene unas expectativas que no vas a poder cumplir. Entonces, si no explicas y el paciente y te cercioras de que el paciente lo ha entendido, el plan de tratamiento es unilateral. Pero el paciente no entiende, ante cualquier cosa que no entienda, que piensa que no le funciona bien, te retira la confianza, se va a otro lugar, en ese otro lugar empiezan otra vez de cero. No funciona. No funciona. Hace falta contar con la confianza y la conciencia del paciente, porque ese es el motor. No es lo que hacemos nosotros. Lo que yo hago cuando levanto la turbina no es lo que funciona. Eso sienta unas bases, eso pone ciertas condiciones nuevas. Lo que funciona es el buen rollo que se puede generar en ese equipo. Si el paciente viene confiado, cualquier cosa que tenga un posoperatorio un poco así raro que haya que superar, es todo pan comido. Pero con alguien que viene obligado o que no está convencido, es todo distinto, todo se mueve de una forma distinta. Y yo lo veo recurrentemente, porque los miles de pacientes que he tratado, el paciente confiado, antes o después, va perfecto. El paciente desconfiado es el típico paciente que tú eres el enésimo dentista que visita. Y esto es malo sobre todo para el propio paciente. Entonces hay que intentar llevar a la gente hacia poder establecer una relación de suficiente confianza. Porque al final yo sé de odontología, el mecánico sabe de coches, el abogado sabe de leyes, pero los que vamos a usar los conocimientos de ese otro profesional nos encomendamos a él. Tenemos que poner confianza porque no somos capaces con nuestro conocimiento de testear el nivel de calidad que tiene o no tiene y de honestidad. Entonces, si no pones la confianza ahí, lo que salga va a ser difícil que funcione ni siquiera a medio plazo. De todas formas, por lo que cuentas, cuando alguien te habla así, con esa coherencia, nada más de entrada ya te inspira confianza. A no ser que sea una persona hiper mega desconfiada y que busque soluciones rápidas, que de eso también hay. La mayoría de las personas, cuando tú le hablas y te pones así en ese punto, yo creo que le inspire confianza, porque es coherente, está siendo coherente, y esa coherencia también se nota cuando tú le explicas el proceso. Sí, ya te digo que todo el mundo queda satisfecho cuando se genera una situación así, en la cual yo no lo considero como una venta, ¿sabes? Yo siempre digo que cuando estoy sentado aquí en esta silla en la que estoy en mi despacho, puedo ser el gestor, puedo ser el CEO de la empresa, puedo ser aquel que analiza, aquel que mira números, pero cuando estoy en el gabinete soy aquel que intento poner mis conocimientos a funcionar para mejorar lo que sea que tiene ese paciente. Hay pacientes que solamente necesitan que les convenzas de que no hagan nada. Pacientes que vienen y me dicen, es que tengo este diente girado, a ver si me puedo poner ortodoncia, y me tiro 40 minutos diciéndole que se vaya a su casa. Y otros que tienen que salirse de la clínica con un presupuesto de 20.000 euros, que no se lo esperaban. Esto depende. Pero hay que adecuarse y, sobre todo, en esa situación, explicarlo sin la necesidad de estar haciendo una venta de nada. A mí me da igual. Al dentista, a Paco Vidal, el dentista, le da igual que tú salgas y pidas una cita o no. Yo lo que quiero es quedarme tranquilo de haber hecho mi trabajo bien.
en ese mismo momento y que tú hayas entendido lo que te pasa. Porque con eso tú vas a elaborar lo que sea que tú necesitas. La decisión es tuya. Y entonces el hecho de no tener que estar obligado a hacer una venta, que esto no está muy extendido, por desgracia, porque no deja de ser al final una actividad económica, ¿verdad? Me da la libertad de poder decir lo que me da la gana y entonces desde ahí pues se recibe como eso, como una información honesta y entonces se obra con ella de un modo quizá distinto a si yo tengo que estar convenciendo a la gente de que se gaste todos sus dineros porque me interesa a mí más para pagar mi amarre en el del yate que tengo en no sé dónde o el nivel de vida que yo sea que tengo. Esto es muy de admirar y aparte yo recomiendo a las personas que nos están viendo y las que posteriormente vean la entrevista que siempre tienen que buscar buenos profesionales, que tienen que excepcionarse de que esa persona cumple todo lo que tiene que cumplir. Hace unos meses saltó una alarma en Valencia que yo me quedé conmocionada con el tema de unas anestesias, no sé si la escuchaste, Paco, y yo me quedé alucinada porque digo, ¿cómo se pueden abrir una clínica así, que no tenga licencia y la gente va y pones ahí la confianza, ¿no? Yo a veces pienso que cómo se puede llegar a eso con todos los requisitos que tú como sanitario te ponen para abrir las inspecciones, todo lo que te hace, ¿cómo se puede llegar a ese otro contrapunto? El caso es que las hay. Al Ya. final, no sé si es el caso, ¿eh? Por lo que tengo entendido, aunque supongo que está en investigación y no trasciende demasiada información veraz de la cuestión concreta que tú comentas, pero al parecer la clínica en concreto no tenía ningún problema a nivel normativo y sobre el papel aparentaba estar todo correcto. Evidentemente no es así, en tanto en la misma mañana aparecieron 2 casos muy graves, uno con desenlace fatal, por desgracia, en 2 pacientes que se había puesto una sedación profunda, entiendo, y está por aclarar qué pasó. El hecho de que haya clínicas así en ese sistema que tú comentas, ¿no? Pues fuera de ordenación, digamos, sin cumplir normativa y tal, que ya digo que creo que no es el caso este concreto, pues pasa en todos los lugares. Al final hay gente bien intencionada y hay valientes por ahí que piensan que todo está bien. El hecho de cumplir la normativa no, por arte de magia, convierte aquello en una odontología de calidad, simplemente la hace legal, que no creo que sea el primer objetivo, pero obviamente si quieres funcionar y no ir a la cárcel, pues tienes que hacerlo todo legal, está correcto y entendido, pero hay que ser más exigente que eso. Tener la clínica legal es solamente un punto de partida que te permite abrir la persiana, pero tú puedes estar haciendo el animal y fastidiando a los pacientes. Hay intrusismo, de hecho hay casos recurrentes de intrusismo y bueno, y hay pacientes que se fían de que esa gente tiene sus títulos. Entonces, la gente debería ser un poco más exigente en ciertos pequeños detalles para cerciorarse de que le está atendiendo gente profesional. Pero ya digo que no, tampoco soy excesivo amigo de cumplir mucho la ley, porque eso es simplemente un punto de partida, eso es muy mínimo y muy básico. Yo voy más a lo grande, ¿no? A una calidad mucho mayor que el hecho de rellenar un formulario que es mentira por si cuando venga el inspector, pues que no me ponga una sanción. Y Paco, antes hemos hablado de la cosmética normal que venden en supermercados y en grandes superficies y vamos a hablar ahora un poquito de lo que podemos hacer en casa. A mí una de las dudas que siempre me preguntan cuando hacemos los talleres de cosmética natural y les explico los dentífricos es que usan bicarbonato. Yo de aquí para atrás he sido muy reacia a utilizar el bicarbonato y ahora tú comentarás tu visión porque yo comparto al 100% y ha habido gente que me ha atacado, que me ha dicho que es buenísimo, que te blanquea, que no sé qué. Digo, bueno, yo en mi fórmula no lo pongo, teniendo otras cosas como la arcilla, como te comentaba antes fuera de cámara. Entonces, en tu experiencia, ¿qué has visto con el tema de usar el bicarbonato en dentífricos caseros? Estamos de acuerdo en eso. El problema del bicarbonato no viene tanto de su naturaleza química, que ya sabemos que es alcalino y eso en principio en la boca hace bien, no entro en más detalles,
Pero a nivel físico, si tú lo usas sólido, conforme está, y usas el recurso que se vende comúnmente por ahí, pues en supermercados, en droguerías, que es un bicarbonato sódico cuyo fin es normalmente alimentario, el tamaño de la partícula, que te es desconocido, lo normal es que sea lo suficientemente grande como para que cuando tú frotas con tu cepillo esas partículas grandes sobre tu esmalte, estés limpiando, pero te estés pasando de la raya y lo puedes estar rayando, lo puedes estar dañando. Con lo cual, te devuelve cierto nivel de blancura, pero genera una superficie rugosa a la cual enseguida se va a volver a pegar los pigmentos, la placa bacteriana y el sarro. Y vas a ir adelgazando tu esmalte. Si tú no conoces el nivel de abrasividad que tiene el producto que tú estás aplicando en tus dientes, bien sea casero, bien sea comercial, ecológico o industrial tóxico, digamos a 3 categorías, ¿te parece bien? Pues estás en la incertidumbre de si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Nuestros ojos humanos no son capaces de ver a nivel microscopio cómo es tu esmalte. Esta es la verdad. Entonces, que tú veas un poco más blanco no significa que tú hayas hecho bien en tu boca. Solamente es eso, lo que tú puedes ver con tus ojos. Si tú estás frotando algo cuya partícula es lo suficientemente gruesa, estás dañando tu diente. Si tú eres capaz de usar un bicarbonato en el cual conoces el tamaño de la partícula y la proporción que tú le has puesto a ese dentífrico casero te permite calcular la abrasividad, bienvenido. Pero si no, no puedes estarla cagando. El bicarbonato, para el que le gusta, yo lo que le recomiendo es que haga una disolución en agua y se enjuague con él. Aunque mucho más completo que hacer una disolución solamente de bicarbonato sódico o de cloruro sódico, como es la sal, ¿no? El agua con sal para que curen las heridas, ¿verdad? Prefiero el agua de mar, que es mucho más completa, teniendo dentro del mar disuelta la tabla periódica de los elementos entera y en su proporción correcta. Pero bueno, el bicarbonato en concreto, a un nivel químico por el pH que aporta, perfecto. A nivel físico para frotarlo contra el esmalte, en mi opinión es la misma que tú. No merece la pena teniendo otras opciones como las arcillas para hacer de vehículo y de abrasivo. Yo trabajo bastante con el tema de la arcilla y ves, cuando explico esto del bicarbonato, es que ya habla con mi dentista que es natural y me dice, y digo, bueno, digo, yo la información que tengo y lo que he ido investigando es eso, que al final te raya el diente y te estás comiendo ese esmalte que te hace que el diente se vuelva sensible. Y luego supongo que a ti te habrá ido gente a consulta y te habrá dicho, es que como que tengo sensibilidad en los dientes y me cuido y me lavo, y puede ser por esto mismo, porque están usando productos que le están rayando. Aparentemente te blanquean, pero luego te rayan y vuelve a cambiar de color ese esmalte. Sí. A nivel industrial es que además también existe este problema, porque hay dentífricos que se venden como... Al final, si hay una necesidad, la industria te va a poner un parche. Igual no una solución porque no puede, pero un parche. Algo que parezca que te soluciona el problema, para que tú seas capaz de poner tu dinero ahí y compres. Y una parte de los dentífricos que existen antimanchas, ¿vale? Llamémosle así genéricamente, lo son a base de ser excesivamente abrasivos. Entonces, personas que ya tienen su esmalte con un color un poco feíto, a nivel genético quizás, fumadores, personas que toman con frecuencia pues cosas muy oscuras, son el candidato ideal para sucumbir ante estas ofertas y usar productos que lo que están haciendo es intentar recuperar ese color, pero a base de un poco de daño. Y las otras opciones que son, digamos, blanqueadoras, al final tampoco blanquean gran cosa porque pues la proporción que pueden tener de peróxidos, ¿no? Que al final es lo que blanquea los dientes. Incluso nuestros blanqueamientos profesionales están hechos a base de eso, a base de agua oxigenada, ¿vale? Solo que mucho más concentrada. Pero lo que puede vender la industria tiene una concentración tan baja para que no te quemen los tejidos blandos que realmente blanquear tampoco blanquea. Con lo cual es una necesidad que se tiende a intentar cubrir por parte de la industria, porque hay un business ahí para poder hacer, pero que a la postre no es una guerra perdida.
Ahora que habla del peróxido, yo he conocido gente que se lava los dientes con peróxido de hidrógeno, no el que te venden en las farmacias, en los supermercados, sino de grado alimentario. ¿Eso Sí. sería dermoabrasivo para los dientes? No, abrasivo no es. En todo caso, a nivel químico tiene su interacción porque produce una oxidación. Es un oxidante. Básicamente es un oxidante. De la farmacia tiene el problema de que, pues lo mismo de todo, de los alimentos y de los cosméticos también, necesitan conservarlo. Y como el Totalmente. oxígeno tiende a irse al ambiente, pues el agua oxigenada deja de ser agua oxigenada en un rato, por bien que la cierres. De modo que lo tienen que estabilizar. Entonces, el agua oxigenada de la farmacia está estabilizada. Y la estabilización es, pues, añadirle una porquería que mejor no te la pongas en contacto con una mucosa. Pero el degrado alimentario es exclusivamente eso. Y de hecho te caduca en 0, si no lo tienes a una temperatura muy baja. Por eso, porque el oxígeno tiende a salir del agua e irse a la atmósfera. Y este funciona. Lo que ocurre es que tienes que ver cuál es la proporción, o sea, cuál es la La concentración que dilución. tiene, porque la oxidación es un mecanismo que está bien dentro de unos parámetros, pero a partir de cierto punto, pues es dañino. A Te nivel puedes quemar la celular es encía. dañino. Sí, sí, de hecho nosotros cuando hacemos un blancamiento profesional y tenemos que sellar completamente con un material el festoneado de la encía de todos los dientes, a poquito que se escape nada del producto que hemos aplicado sobre el diente en la encía queda blanca, pero blanca como un folio. Eso se va, ¿vale? Pero has oxidado completamente esas células hasta el punto de que son blanco nieve. O sea que no es cualquier cosa. A nivel del esmalte, pues como el esmalte es bastante denso, ese oxígeno penetra adentro del diente, pero de forma limitada, aunque también lo hace. Cualquiera que se haya hecho un blancamiento habrá notado una cierta hipersensibilidad en los dientes blanqueados transitoria, pero que de lo que habla es de que ese oxígeno ha llegado al nervio del diente, o sea, al centro del diente, por difusión a través del esmalte. En esa difusión, lo que hace es vuelve transparentes los pigmentos que puedan haber ahí, y eso es lo que te permite recuperar, digamos, ese color original, pero también afecta al interior del diente, si bien normalmente sin mayores problemas al cabo de un día o dos. Esto con hacer un enjuague, como tú decías, con el peróxido de grado alimentario, no sucede porque tú no puedes llegar a una concentración que llegue a hacer ese daño en el nervio. Lo que sí puedes hacer es, bueno, pues pequeñas lesiones a nivel mucoso y gingival. Hay que usar una concentración que te lleve a no llegar a ese punto. Está bien, porque al final el oxígeno es, por un lado, es un nutriente universal, ¿sí? Y por otro lado, la mayoría de gérmenes en la boca que son patógenos suelen ser, les suele ser tóxico el oxígeno. Son anaerobios, más bien. Entonces, generar oxígeno en la boca hace que estas poblaciones de microorganismos bajen y entonces la salud potencialmente puede mejorar. Ahora bien, también es cierto que deberíamos poder acceder con ese oxígeno a lugares donde están esos gérmenes, dentro de las encías, en ciertos lugares, en las amígdalas y tal, lo cual no es sencillo. Pero bueno, en principio me parece un recurso lógico y bueno, y yo animo a su uso, incluso lo promuevo desde aquí sobre todo con la aplicación de aceites ozonizados, que básicamente es también pues la forma de liberar oxígeno localizadamente en determinados lugares porque se puedan mejorar de ello. Eso es lo que iba a preguntarte justamente por el tema del ozono, que está ahora tan de moda, que ya lleva muchos años trabajándose con ozono. Sí, el ozono es pues, de esas cosas que han estado proscritas durante mucho tiempo y solamente se han desarrollado en países aparentemente del tercer mundo. Y ahí tenemos pues Rusia y Cuba, fíjate tú, como principales exponentes de la ciencia de la ozonoterapia, precisamente porque bueno, no lo puedes patentar y además no lo puedes meter dentro de una capsulita y venderlo en la farmacia, sino que hay que fabricarlo in situ y administrarlo al paciente con un poquito de ciencia y de arte. Y por eso ha estado proscrito, pero en realidad, pues, ¿de qué de malo va a tener, con un poco de conocimiento y de entereza, administrar oxígeno de forma controlada
al cuerpo de una persona. Y tanto es así que solamente hay una vía de administración del ozono que puede llegar a ser tóxica en el ser humano, que es vía inhalatoria. Los médicos te dicen, no, el ozono, eso es tóxico. Sí, mira, si en la analítica de los tóxicos ambientales de las ciudades se mide el ozono, claro, porque el ozono a cierta concentración puede ser irritante a nivel pulmonar, porque las células de los pulmones no tienen una capacidad antioxidante potente. Pero cualquier otra vía de administración que se te ocurra, subgingival, intravaginal, intraperitoneal, vía oral, todas las que se te ocurran están en uso ahora mismo, hoy día, y son perfectas para tratar un sinfín de condiciones patológicas diferentes, con lo cual yo estoy completamente alineado con el uso terapéutico del ozono médico, ¿vale? Del ozono médico, y puntualizo esto porque... Y con un profesional. Y ya no por un profesional, sino por maquinaria testada que funcione con ozono médico. Verás, el ozono médico es aquel ozono que ha sido producido por una máquina cuyo insumo es solamente oxígeno medicinal. ¿Vale? Hay un montón de máquinas por ahí. De hecho, yo cuando empecé con este rollo me compré una máquina profesional, una máquina que vende la industria para los dentistas, pero que se nutre de aire ambiental. Es una maquinita con una pieza de mano, con un cacharrito que por la punta pues parece salir ozono, ¿vale? Y huele a ozono y de hecho lo hace. Pero su ozono está fabricado en base al aire atmosférico, al aire que hay en la habitación, ¿vale? El aire que hay en la habitación tiene un porcentaje de oxígeno, que es un 20%, 19% creo que es. Pero el resto de gases que hay, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, también entran dentro del aparato y el aparato también produce productos químicos a través de estos gases. Entonces, los productos de oxidación del nitrógeno son potencialmente cancerígenos. El ozono médico es aquel que se produce a partir de una bala de oxígeno puro, de modo que de ahí solo puede salir oxígeno y ozono. Y esto es lo que se le administra al paciente. Esto es ozono médico. Los aparatos, todos los que hay, de hecho hay muchos de uso doméstico, etcétera, que funcionan sin una bala de oxígeno que les inyecte, sino que funcionan a partir del aire ambiental, están recibiendo esas personas ozono más otras cosas que no son tan buenas. Entonces, a nivel médico, no es algo aceptable. A nivel casero, pues puedes hacer lo que quieras. Pero vamos, yo no me pondría ozono intrarrectal, por ejemplo, que hay gente que lo hace con frecuencia, porque es una vía de administración que uno puede hacer en su casa perfectamente, con un aparato que no tenga una bala de oxígeno como forma de fabricar ese ozono, por lo que te digo, porque se pueden producir sustancias químicas que no son deseables. Y a la larga se acumulan en el cuerpo. Estas cosas que decimos de los fiambres, por ejemplo, los nitritos, los nitratos, este tipo de sustancias que sabemos que no son buenas a nivel intestinal y tal, pues se producen. Se producen en estas reacciones químicas que pretenden producir ozono, pero el aire ambiental no es el insumo correcto de estos aparatos. Entonces hay aparatos que son un poco de chichinabo, que están muy bien, por ejemplo, para quitar los olores de las habitaciones y tal, porque tú no vas a estar en ese lugar, entonces no hay ningún problema. Pero si tú vas a, digamos, administrártelo a ti, y si te lo vas a administrar, aunque sea en piel, eso va a terminar de un modo u otro afectándote, porque la piel es un órgano de absorción buenísimo, pues procura de que lo que estás haciendo está bien. Que lo haga un profesional o no, vuelvo a lo mismo. Yo es que la normativa, soy un poco hippie en eso. A mí me gusta la profesionalidad. La normativa me da igual. Si alguien es capaz de hacerlo muy bien en su casa, que lo haga, pero que estudie. Y si no, que confíe en un profesional honesto, que lo sepa hacer con estas premisas. Ya digo, es una cosa que me ha pasado con personas que recibo, porque claro, pues sabrás que recibo un montón de pacientes que saben un montón de salud natural, un montón, ¿no? Y muchos me enseñan un montón de cosas. Y algunos me enseñan algunas cagaditas que hacen, entonces ahí les corrijo. Y en esto de los aparatos de ozono, pues es una de las maneras. Pues ozonizo agua, vale, pero te la tomas.
o con ella, ¿qué haces? ¿Lavas la verdura? En fin, según lo que hagas, esos aparatos caseros que no son de ozono médico te pueden servir, pero para una administración que vaya a entrar en tu organismo, cuidado. Al final la industria también trata de vender y como ahora se supone que es la moda del ozono, aunque yo conozco estos tratamientos que tú cuentas, hay una clínica en Murcia que es pionera, que yo recuerdo que hace más de 20 años una compañera mía que trabajaba en el supermercado, ella tenía problemas en la columna y ella iba y lo único que le quitaba el dolor era que le inyectaran ozono directamente en la columna. Sí, Y estoy hablando de hace más de 25 años. sí, sí. De hecho, el ozono era en muchas disciplinas médicas, era boyante hace ciento y pico de años. Y ahora Se está lo, martirizado. se lo cargaron. Se lo cargaron. Había aparatos de ozono chulísimos a principios de 1900. Chulísimos. Los requisaron todos y se los llevaron. Hicieron, igual que intentaron hacer desaparecer la acupuntura, que de hecho ya casi nadie la sabe enseñar bien, porque, bueno, pues se lo querían cargar, porque realmente habían ideado una nueva concepción de la medicina que era cirugía y farmacología. Como a René Quinton también se lo quitaron. Sí, sí, ya te sabes la historia. Aquello que sea autogestionable, barato, natural y que no haga a la gente dependiente, había que cargárselo. Entonces, pues claro, ahí estamos, que hay que intentar recuperar de estas cosas porque son avanzadas. En realidad es que nosotros hemos ido para atrás en muchas cosas. La apariencia de avance es solamente la tecnología, pero en conocimientos muchos hemos ido para atrás. Y entonces hay que ir a libros y a la historia de hace muchísimo tiempo, y te hablo 100 años, que esto es moderno, ¿vale? Porque los aparatos de ozono, pues eso, son relativamente modernos. Pero retrotráete a la medicina china o a la ayurvédica. Es que, ¿por qué no se integra eso en la seguridad social? Pues sí, es baratísimo y son aplicaciones que pueden funcionar muy bien. Ya no digo incluso tirar a tomar por saco procedimientos que se hacen ahora mismo a nivel alopático, que habría que hacerlos, sino por complementar. Entonces, todo eso es lo que llamamos medicina u odontología, en mi caso, integrativa. No tiro a la basura todo lo que sé, tiro una parte de lo que sé. Pero lo que hago es nutrirme con otros recursos, con otras formas de intentar comprender aquella realidad que tengo delante y entonces esto, pues potencialmente puede mejorar las cosas. Saber, Al por ejemplo, final, terapia neural me ha sacado de un montón de situaciones de marrones que yo antes no sabía resolver, por ejemplo. Y es una cosa que dices, parece magia, pero no es magia, es ciencia. es Otra ciencia. cosa es que esté insuficientemente desarrollado la evidencia científica porque no se ha estudiado suficientemente, entre otras cosas porque como funciona y es barata, donde hay dinero, el dinero no se pone en esa investigación, el dinero lo estamos poniendo nosotros para investigarlo. Pero que no haya una solidez de evidencia científica no convierte en mentira algo. Simplemente no sabemos probar perfectamente cómo funciona. Sabemos que funciona. O si no, pregúntale a los pacientes. Y ahora que dice, hablas de los pacientes, a modo de cierre, ¿alguna anécdota que te quede durante estos años que hayas dicho, wow, el cambio de esta persona o alguna cosa que quiera compartir con nosotros? Ayer lo comentaba, creo, ayer o antes de ayer con otro paciente, porque me preguntaba, además un paciente que tengo de hace muchísimo tiempo, que no es que venga a buscarme de nuevas porque hago odontología biológica, sino alguien que conocía de mucho tiempo, pero que se ve que ha ido cambiando su concepción y me preguntaba por las implicaciones a nivel sistémico de los problemas de salud, esa relación, ¿no?, entre que tú has comentado antes, entre la boca y el resto del cuerpo. Y recuerdo un paciente que lo tuve, bueno, y lo tengo aún, que tenía una gingivitis bestial, aparentemente sin una causa local clara, un paciente que me constaba que se cepillaba más o menos bien, venía a sus revisiones, no había nada a nivel local, ¿no?, que justificase tal cantidad de inflamación, y de un momento a otro viene a una revisión otro año, más flaco, y tenía la boca perfecta. Las encías estaban perfectas. Y le pregunté, oye, ¿qué ha pasado? No, es que me detectaron no sé qué en el corazón y en las arterias y me lo he resuelto. Tenía una gingivitis
cuya causa no estaba en la boca. Tenía un problema en la boca que lo que estaba era revelando una situación de inflamación sistémica que en su caso provenía de otros lugares lejanos. Y corrigió aquello y su boca se puso bien. Esto es bonito el ejemplo porque no es que solamente que tengas algo mal aquí en la boca y esto te fastidie el cuerpo. Es que las cosas que no tienes bien en el resto del cuerpo también hacen que la boca reaccione de un modo diferente. La relación es bidireccional. Por eso es que hay que integrar todo. No podemos tratar la boca sola olvidándonos de que pertenece a alguien, sino que todo el resto de condiciones que hay, incluso a nivel emocional y más allá, están impactando en esta región, que es en la que la ley a mí me permite actuar, aunque realmente estoy actuando en el cuerpo entero, sin querer. Y ahora que has dicho esto, ya iba a cerrar, pero te voy a hacer una pregunta. A mí que yo he visto en mi experiencia como masajista, yo no trabajo con la boca, obviamente, pero trabajo el cuerpo entero. ¿Tú ves alguna relación entre la boca y la boca de abajo? Me refiero a lo que es el útero, la vagina y todo esto. En tu experiencia, ¿has visto alguna relación por esto que has comentado ahora mismo? No, más allá de la ya sabida, ¿no? Candidiasis vaginal cuando tomas antibióticos, que esta sí te la comentan. En realidad, lo que ocurre, ¿sabes qué? Posiblemente tengas tú más información de eso porque van a hablar más fácilmente contigo de sus vaginas que conmigo. Pero también a nivel de hombres puede llevarse. Porque ahora mismo yo me he encontrado con casos, y esto tiene que ver con el tema de la sexualidad. Esto lo voy a abrir aquí, pero si quieres lo hablamos otro día, porque para mí es una cosa que voy observando y de hecho voy preguntando también a la gente porque así también lleva más información. La gente, como tú dices, se te abre y te cuenta, ¿no? Entonces, cuando me vienen con mucha tensión, porque yo doy masajes faciales, cuando vienen de determinada manera, aparte hago canalización y me viene información. Y muchas de las veces les pregunto, ¿hacen los deberes refiriéndome a su vida sexual y eso, ¿no? Cuando vienen con tensión, te rechinan los dientes, hacen determinadas cosas y te cuentan que no. Entonces yo he llegado a ver como se dice, una conexión entre, si lo digo, entre la boca de arriba y la boca de abajo. Y luego con la herramienta que trabajo, que es el Zolkin, me hace el triángulo que va en la garganta con la boca y a lo que son las dos caderas. Entonces, hay una relación ahí brutal. Entonces, yo te voy a invitar a modo de tu especialidad que vayas observando. A lo mejor encuentras también ahí algún factor, como este que has comentado de esta persona que le pasó eso, que algún problema que haya en la boca no es solo de ahí, es a otros niveles también, que se pueden solucionar los dos a la vez, claro. Seguramente al final la esfera sexual genera, yo creo que hay otro eje ahí. La esfera sexual seguramente genere a nivel emocional y cognitivo sus cosas y pueda determinar una hiperfunción, ¿no?, de la musculatura masticatoria, que es un sitio típico en donde el estrés, ¿no?, que hemos generado, y uno puede ser perfectamente proveniente, ¿no?, de esa región, pues al final se expresa muchas veces. Entonces, vale, va a ser muy gracioso incluir determinados comentarios en la revisión. Gracias, porque voy a prestar atención a eso. Es que he visto gente que luego le han puesto félulas, le han puesto cosas y el problema ha persistido, ¿no? Entonces, cuando te vienen a dar un masaje, yo tampoco le pregunto así. A veces te da una sensación y dices, ¿cómo le digo esto? Pero cuando me viene esto que te dice, pregúntale esto. Y entonces se lo pregunto. Que no siempre 2 y 2 son 4, esto no es así. Pero hay veces que el factor, unas veces será del tema de la masticación, de cómo dormimos, de si hay parásitos, de si no hay parásitos, de si respiras por la boca. Pero yo he visto mucha relación, ya te digo, ya sea de hombres o de mujeres, sobre todo las mujeres, pero también me he encontrado con hombres con el tema de que rechinan los dientes, de que los desgastan, y le he preguntado, porque he tenido la suficiente confianza, oye, tú, y contarme y decir, wow, entonces explicarle, decir, pues mira a ver si es por esto. Entonces han tomado medidas y como que se ha suavizado esa patología que tenían de lo que tú dices, la tensión de arriba, de abajo se acumula también arriba y al revés. Bien. El poder terapéutico de la actividad sexual. Vamos a llamarle así al libro.
Con toda lógica. Sexo con conciencia. Con toda lógica lo que cuentas. Sí, sí, posiblemente es así. Pues Paco, muchísimas gracias por acceder a grabar esta entrevista. Sé que llevamos un montón de años, porque llevamos desde el 17 o el 18 que yo voy detrás de ti de grabar y ahora ya por fin te he engañado y te he dicho, venga, vamos a grabar, que con esas preguntas que me hace la gente, yo prefiero que sea un profesional y alguien que tiene una experiencia como tú, para que se queden tranquilas y no que se lo diga yo que soy una friki de las plantas o de lo que quieras llamarme la gente, ¿no? Entonces, No, yo Paco, también lo soy. Al final, a veces tiene la autoridad el que se supone que la tiene, ¿no? O el que se la da y solamente necesitas escucharlo de 2 o 3 lugares para creértelo y estoy encantado en colaborar con eso porque además, no tengo que mentir, yo opino también así como tú y si a eso le da más verdad al mensaje, pues bienvenido sea porque de eso se va a beneficiar todo el mundo, menos la gente que no lo necesita, que ya digo, la gran industria que ya tiene bastante dinero. Nosotros necesitamos salud y si la podemos conseguir de una forma asequible y respetuosa, mejor. Bueno, en los comentarios del vídeo pondré cómo contactar contigo y si alguien quiere contactar contigo, que me escriba a mí o si no, que vea en los comentarios cómo puede contactar, porque tú trabajas en la zona de Alicante, en un pueblecito pequeño, aquí cerca de mi Yecla y la verdad es que yo sé que mucha gente a mí me pregunta luego en los grupos y yo le voy diciendo, no, mira, este muchacho hace esto porque hay mucha preocupación, porque hay mucha conciencia ahora en la gente con el tema del cuidado de la boca, que te repercute en el organismo, de los tóxicos y yo estoy muy contenta de que la gente se abra a ver todo eso, la verdad. Sí, es muy satisfactorio que exista ese nivel de conciencia y después de poder responder, ¿no? a él de una forma satisfactoria porque pues hoy en día tenemos conocimientos, materiales y formas de proceder para hacerlo un poquito mejor y la verdad es que es un gusto poder colaborar en ello. Y muchas gracias también a las personas que nos han seguido hasta aquí, a las que posteriormente vean el vídeo y sobre todo espero que vaya servido a esas personas que siempre me estáis preguntando para resolver muchas dudas. También sabéis que si tenéis alguna cosa que se haya quedado que queráis preguntar en los comentarios del vídeo podéis preguntar y de la mejor manera posible trataremos de contestar. Pues muchas gracias Paco y espero vernos pronto en persona porque ya toca. De acuerdo, cuando Un quieras. besito. Agur, Muchas hasta gracias. luego.